Bendiciones. Qué hermoso tiempo hemos vivido acá en Costa Rica. Queremos enviarte bendiciones desde acá. Y bueno, qué hermoso es el Señor por permitirnos vivir en este tiempo de tanta conmoción, de tanta inseguridad, de tanta preocupación. Y he querido sacar un tiempo de meditación en la palabra. Como siempre lo hemos hablado y siempre lo he dicho, me gusta hablar sobre el tema de fe, porque a pesar del transcurso de los años de ministerio, hemos visto cómo Dios ha movido su mano a favor de sus hijos, a favor de mi vida. Hemos caminado siempre por fe y no por vista, creyendo lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Y bueno, quiero hablarles sobre un tema de fe. Quiero hablarles sobre un personaje de la palabra de Dios que nos remonta a este tiempo, y es el apóstol Pedro. Queremos hablar sobre el apóstol Pedro y queremos decir qué fue lo que el apóstol Pedro le impidió caminar por encima de las aguas. ¿Fue el temor? ¿Fue la inseguridad? ¿O qué fue lo que Pedro tenía en su mente que no lo hizo creer que podía caminar sobre las aguas? Y vamos a hablar sobre varios versículos de la palabra del Señor, y vamos a enfatizar mucho en este tema porque hay mucho de qué hablar. Y hablamos de este tema porque sabemos que muchas personas y muchos hermanos en Cristo Jesús, aún muchos pastores, están viviendo una lucha de fe donde están siendo probados en la fe. Pero tenemos que creerle a Dios por encima de todas las cosas, de que nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Así que vamos a hablar sobre este tema que es muy hermoso. Y dice la palabra en Mateo 14, dice: Jesús había alimentado solo 5,000 personas. Y se tomó la decisión de volver al otro lado del lago. Dice que Jesús envió a los discípulos por delante con la promesa de unirse a ellos más tarde. Entonces el Señor dispersó a la multitud y se subió a una montaña cercana a pasar tiempos a solas en oración. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Se dispersó de la multitud y se subió a la montaña cerca a pasar tiempo a solas en oración. Mientras tanto, el mar de Galilea y el viaje de los discípulos dio un grito significativo para lo peor. Aquí vemos cuando los discípulos estaban gritando porque tenían miedo de que su barca se hundiera. Los vientos sacudían esa barca y las olas estaban maltratando la parte delantera de la embarcación, dificultando el avance de los discípulos. Sus pocas horas de viaje se convirtieron en una pesadilla de toda la noche, y los discípulos se vieron frustrados y cansados y asustados. ¿Cómo se vieron los discípulos? Asustados, frustrados y cansados. ¿Por qué dice que cansados, frustrados y asustados? Porque ellos estaban viendo una circunstancia, porque ellos estaban viendo las cosas en lo natural. Ellos no estaban viendo a Dios, a Jesús de Nazaret, no lo estaban viendo. No estaban caminando por fe, sino estaban siendo movidos por esos vientos contrarios, como muchos quizás en este tiempo han sido movidos por estos tiempos
contrarios que se han presentado. Dice que fue en esta hora que los discípulos vieron una figura flotando hacia ellos en el agua. Comprensiblemente se turbaron, creyendo que en realidad estaban viendo un fantasma. Pero Jesús habló diciendo a los discípulos que no tuvieran miedo. Que no tuvieran miedo. Y al reconocer su voz, Pedro exclamó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús llamó impulsivo a su discípulo impulsivo. Ven, le dijo Jesús, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue así hacia Jesús. Hacia donde tú y yo tenemos que ir, hacia Jesús, hacia donde está la fuente de vida, hacia donde está dice la palabra de Dios, que Dios es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es primeramente al Hijo. Tenemos que entender algo. Tenemos que aprender a caminar en medio de esta dificultad. El coronavirus no es lo que está matando a la gente. Lo que está matando a la gente es el miedo, es la inseguridad, es el miedo a morir. Y el arma más poderosa que el enemigo puede usar y en la cual él se alimenta es con el miedo. Por eso en estos días atrás hablaba sobre el perfecto amor de Dios. Porque si vivimos en armonía con Dios y en el perfecto amor de Dios, el Señor nos va a dar fuerza, nos va a dar dominio propio, vamos a poder vencer esta situación. Esto que tú quizás ves en este momento que es algo tremendo, algo terrible, déjame decirte que las cosas no son como tú piensas. Dios mira más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. Así como los discípulos vieron que esa tempestad en el mar iba a hundir en la barca, así como Pedro tuvo miedo de caminar sobre las aguas, así muchos de ustedes están caminando en este tiempo bajo temores, bajo inseguridades, creyendo todo lo que dicen las noticias, creyendo todo lo que dicen las personas negativo. Si tú, en vez de poner tanta atención a lo negativo, sacas tiempo para Dios, meditando su palabra, en adoración, en ayuno, como le he dicho a muchos de ustedes, vamos a poder vencer esta adversidad. Creemos que esto es una oportunidad de vida donde Dios nos está permitiendo a muchos que predicamos la palabra de Dios concientizar y creer que lo que Dios está produciendo en cada uno de nosotros es un peso mayor de la gloria. En esta historia vemos a un Pedro lograr un tremendo milagro. Había caminado brevemente sobre el agua. Así pues, en este contexto Jesús dijo que Pedro tuvo poca fe. Significado de esto, que no tuvo fe suficiente. Lo que significa que Pedro dejó de creer. La respuesta de muchos de nosotros que le servimos a Dios y aún de aquellas personas que no han conocido de Cristo es que dejaron de creer. Dejaron de creer en Dios, dejaron de creer en un ser supremo que tiene el control absoluto de todas las cosas. Tenemos que creer, aunque nuestros ojos no puedan ver nada.
tenemos que creer que todo esto va a pasar, que todo esto tiene que pasar, porque su palabra dice: cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Por qué el Señor dice esa palabra? Porque todo lo que vemos es pasajero. Todo lo que tus ojos naturales vean es pasajero. Pero lo que tus ojos espirituales no ven, dice que es eterno. Nosotros tenemos que creerle a Dios y no perder la fe. Pero no solamente la fe, sino creer en Dios. Estamos viendo en este tiempo cómo Dios está levantando ese remanente, que Dios habla en su palabra. Vemos como muchos nos apasionamos a orar, a creer en la Escritura, a creer en ustedes, a orar por ustedes, a levantar clamor por las naciones, a levantar muchas veces aquellos que se sienten sin fuerzas. Pero sabemos que también nosotros necesitamos oración. Porque aunque estamos al frente de muchas personas y le estamos sirviendo a Dios, necesitamos las oraciones de cada uno de ustedes para que Dios nos dé cada día más de su fuerza y de su gracia. Así que te animo a que le sigas creyendo a Dios por encima de cualquier situación, por encima de cualquier adversidad. Debemos de creerle que eso que tú sentías en tu corazón un día, esa llama del Espíritu Santo, nada ni nadie la puede opacar. Y si te has apartado del Señor, yo creo que este es un momento hermoso para que tú te alinees a Dios, para que veas cumplidas las palabras que el Señor te ha dado a ti, para que veas cumplido el propósito de Dios en tu vida. Así que démosle gracias a Dios. Démosle gracias al Señor ahí donde te encuentras. Y si tú dices, pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios con todo lo que está pasando? Recuerde que no es el coronavirus. Es la falta de creer en Dios. Es la falta de cimentarnos en Cristo. Es la única manera de que el ser humano llegue a una sensibilidad espiritual y pueda entender que no todo es dinero, que no todo es fama, que no todo son pasajes, viajes. Póngale el nombre que quieras. Hay cosas más importantes. Y si tú te pones a pensar, ¿qué cosas dejaste de hacer desde hace mucho tiempo? Quizás dejaste de amar al prójimo, quizás dejaste de amar a tu familia, quizás hace mucho tiempo no pides perdón. ¿Cuál es esa situación que tú tienes que poner en este momento a cuentas con Dios y ordenar tu vida, tu mente y tu corazón? Porque solamente así vas a poder conseguir la paz y el gozo del Señor. Así que te animo a que sigas creyendo al Señor, a que tu fe no mengue, como siempre lo he dicho, sino que cada día esa fe pueda crecer cada día más, y que juntos, unidos en oración y en ayuno, y confiando en Dios y creyendo en Dios, todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar.
Recuerde que nosotros somos portadores de buenas noticias. Que no solo malas noticias podemos ver, podemos escuchar. De nuestro interior tienen que correr esos ríos de agua viva. Somos como una fuente de vida que tiene que correr, esa agua tiene que correr en nosotros. Y esa fuente de vida es la que te hace a ti y la que me hace a mí darle un mensaje de vida y de esperanza a cada uno de ustedes. Así que adelante en Cristo Jesús, les amamos y les bendecimos. Es una bendición cada vez que podemos sacar tiempos y compartir una palabra del Señor. Sabemos que Dios está haciendo milagros extraordinarios en las familias, que estamos trabajando en el Ministerio Internacional para la Mujer. Es un ministerio que salió del corazón de Dios y estamos viendo multitudes de mujeres, de familias que Dios está restaurando. Así que te animo a seguir adelante. El ministerio, la página se llama Ministerio Internacional Mujeres en Poder. Se encuentra acá en San José, en Costa Rica. Y queremos ser de bendición para cada uno de ustedes. Y queremos que si escuchas este video, lo compartas. Y si tienes peticiones de oración, también tenemos el Facebook que aparece como Carmen Meléndez. Envíanos la petición de oración. Estamos orando por cada una de ellas, creyendo en el Señor, por cada milagro que vemos día con día, por cada testimonio que Dios está exhibiendo su gloria en cada persona que ha estado pasando una dificultad. Vemos a ese Dios poderoso haciendo esos milagros que Él hace hermosos. Les amamos y les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se despide de ustedes su amiga y servidora en Cristo Jesús, Carmen Meléndez. Bendiciones.